Metal Deck de Acesco, el entrepiso que se adapta a todo tipo de estructura en una presentación de Al Oído. Todos nuestros oyentes, le pregunto de Mari a todos nuestros oyentes, ¿cuándo creen ustedes que esté el presidente Biden en condiciones de salir de Delaware perfectamente repuesto de su COVID para iniciar una campaña? Mejor dicho, para continuar una campaña que inició hace rato. Difícil, doctor Fernando, ¿Quién lo difícil puede, de quién predecir. lo puede decir? No, ¿Quién no, lo no, puede decir? no, Nadie, no, nadie nadie, lo puede nadie, no, decir. nadie. Pero en todo caso puede ser una cosa de semanas o de meses. Y mientras Claro, tanto, ¿qué va a hacer el Partido Demócrata? ¿Qué va a hacer con Joe Biden en Delaware? Con COVID, con asistencia para respirar, con una situación que puede agravarse y que deseamos que no se agrave. ¿Qué va a pasar en la política de los Estados Unidos con el COVID? Se si lo el, pregunto al oído, se lo pregunto al oído a nuestros oyentes, a ver si alguno tiene una respuesta. doctor Fernando, conociendo y sufriendo las consecuencias de COVID que todos hemos sufrido, creo yo, por cuenta de las nuevas cepas de gripe que llegan cada vez más agresivas, porque recuerdo que uno se recuperaba muy fácil de una gripe. Hoy da y vaya tremendo lío salir de ella. Y peor todavía si está diagnosticado con COVID-19. Esta puede ser la excusa perfecta si las cosas no van bien o por lo menos no muestran recuperación rápida, que nada augura, doctor Fernando, que alguien se levante de COVID rápido. Las experiencias personales y cercanas indican que la gente dura buen tiempo aislado del resto de la sociedad mientras se recupera. Otros tienen que llevar cama, hospitalización por temas de neumonía, por temas de deficiencia respiratoria. Y esta puede ser una condición muy difícil para el presidente Joe Biden, dada su avanzada edad y las decisiones que tiene que tomar el Partido Demócrata, que ha anunciado que para finales del mes de julio, que eso es ya, doctor Fernando, 10 días, debe tomar una decisión para reafirmar a su candidato a la presidencia para disputarse el poder con el presidente Donald Trump. Y es posible que en 10 días no se sepa todavía si Biden está en condiciones de hacer una campaña. No de gobernar 4 años el país, que esa es otra historia, no de hacer una campaña electoral en los Estados Unidos dentro de 10 días. De manera que el COVID, mire usted, puede ser el elemento decisivo para que los demócratas hagan lo que deben hacer o lo que debieron hacer desde hace mucho rato. Pero en fin, la situación es esa y estamos en manos de un COVID. Digo que estamos, porque lo que pasa en los Estados Unidos nos concierne a todos. Esa es la primera potencia mundial, ese es nuestro gran aliado. Los Estados Unidos son el faro que alumbra el trayecto de la humanidad por la historia en este momento. Entonces, nos concierne a todos el tema del COVID-19, pendientes pues de lo que nos quieran decir desde Delaware, porque esa es otra cosa. ¿Quién nos va a asegurar que lo que se está diciendo es lo correcto? ¿Quién? Bueno, de Mar, esa pues es la situación con el COVID. ¿Y qué tal la situación en Venezuela, donde el presidente Maduro habla de un baño de sangre si él no gana las elecciones? ¿Se da usted cuenta? Sí, la amenaza de Nicolás Maduro a 10 días de producirse las elecciones en el país vecino, donde se espera que María Corina Machado y Edmundo González Urrutia derroten al tirano Nicolás Maduro, pues van arreciendo, van subiendo de tono. Nicolás Maduro ha dicho que habrá un baño de sangre si no apoyan su reelección. Más de 20 años de dictadura y este sujeto hablando de reelegirse. Escuchamos qué fue lo que dijo Bueno, el día de ayer Nicolás Maduro, doctor Fernando. Sí. escuché. El 28 de julio, si no quieren que Venezuela caiga en un baño de sangre, en una guerra civil fratricida, producto de los fascistas, garanticemos el más grande
éxito, la más grande victoria de la historia electoral de nuestro pueblo. Ahí lo tiene. Bueno, de manera que si no queremos un baño de sangre, como lo quieren los fascistas, de manera que hemos descubierto que María Corina Machado es fascista. Hágame el favor. Una mujer en el término más amplio de la palabra, liberal hasta donde se puede, demócrata como no hay otra, respetuosa de todos los seres humanos, respetuosa de todos los derechos, resultó fascista. Bueno, y si no gana, entonces lo que puede venir es un baño de sangre. Y estas son las ¿Qué tal imágenes. el discurso de Nicolás Maduro, el íntimo amigo de Gustavo Petro? No crean que estamos divagando. Es que estamos hablando de la realidad de Colombia, que está llena de venezolanos. Y lo que ocurra el 28 de julio puede ser determinante, o para que muchos regresen a su patria, lo que desearíamos, no por el bien de Colombia, sino por el bien de ellos y de Venezuela, sino que muchos más lleguen a Colombia en estampida, huyendo del baño de sangre. Y vea usted las imágenes, doctor Fernando, de lo que pasó con María Corina Machado el día de ayer. Estas imágenes y declaraciones de María Corina Machado demuestran, estas imágenes son brutales, doctor Fernando, son cuadras y cuadras llenas de gente siguiendo la caravana de María Corina Machado. Imágenes que ustedes están viendo a través de nuestro canal de YouTube y también para los usuarios de Facebook Live que pueden ver estas imágenes que son realmente impresionantes. ¿Qué le piden los venezolanos a María Corina Machado y a Edmundo González? ¿Qué le promete María Corina Machado y Edmundo González a los ciudadanos venezolanos? Una sola cosa, doctor Fernando. No son trenes, no son puentes, no son metros, no son calles, no son avenidas, no son obras de infraestructura. No, lo único que le piden es poder volver a abrazar a sus seres queridos que fueron separados por obligación para ir a buscar mejor suerte en otro país y no morir de hambre en Venezuela. Es lo único que le piden los ciudadanos a María Corina y lo único que María Corina les está ofreciendo es eso, volver, reencontrar, hacer que los 8 millones de venezolanos en el mundo regresen a su país orgullosos para ayudar a reconstruir el desastre que deja Chávez y luego Nicolás Maduro. Desastre que comprende, entre otras, el famoso tren que nos va a traer el gas natural, ¿no? Es que estamos comprometidos hasta en eso, hasta en eso. Maduro no construye nada, Maduro no hace nada, Maduro lo destruye todo. Y nosotros vamos a depender del gas natural que nos mande Maduro por un tren que está en malas condiciones y que hay que recuperar en la zona de Colombia a unos costos inmensos. Y en la zona de Venezuela, vaya uno a saber eso cómo será. Y esto, doctor Esa Fernando, es. solamente pensando en el gasoducto que debe quedar reparado y que debe funcionar entre 30 y 40 millones de dólares, que es lo que le van a invertir. Pero, ¿qué decir del problema judicial que existe entre PDVSA y las autoridades de Estados Unidos para habilitar que Colombia le compre gas a Venezuela? ¿Y a qué costos? Porque recuerde usted lo que dijo ayer Juan Espinal, el representante de la Cámara, pagaríamos hasta 5 veces más la factura del gas. Hay petristas que dicen que es mentira, que aquí lo que vamos a tener es que el gas va a valer mucho menos de lo que cuesta. Pero ¿en qué cabeza cabe? Si vale lo que vale si lo producimos en Colombia, ¿cómo va a valer menos si lo traemos de Venezuela? Es que es elemental. Virgen Santa. De Venezuela, de la Venezuela actual, de la Venezuela de Maduro, de la Venezuela del paño de sangre, de la Venezuela que derrochó la riqueza más colosal que se ha juntado en ningún país de América Latina, la riqueza del petróleo. Con todo eso acabó Maduro. No se le olvide que Venezuela producía más de 3 millones de barriles por día. ¿Cuánto se estará produciendo hoy? Creo que 600.000, está por debajo de lo que 700.000. produce Colombia. Sí, señor. Sí, señor. Y ese va a ser nuestro socio. Hágame el favor. Y ese es nuestra esperanza para que tengamos gas natural en Colombia. Porque como no se pueden hacer exploraciones, porque como todo eso es maldito, entonces
expulsamos el capital extranjero, lo espantamos, no tenemos exploraciones y a depender de Maduro. Y si no tenemos gas natural, ¿con qué vamos a cocinar? A depender de un loco, Con, porque el día que le dé la gana cerrar la llave, dice, hoy no les envío gas. Así de simple. bueno, Así. bueno, no, pero supóngase pues que no cierre la llave. Supóngase que no cierre la llave. Pregúntese qué pasaría en Colombia si no tenemos suficiencia de gas, con la que acabó Gustavo Petro a punta de discursos imbéciles. Bueno, Demar, volvamos sobre el tema de la corrupción. En Colombia nunca se habló de estos niveles de corrupción y en los que está comprometido el ministro de Hacienda, el ministro Bonilla, y ya con grabaciones y ya con pruebas al canto. El ministro Bonilla hacía lo que tenía que hacer para ganar en el Parlamento las reformas de Gustavo Petro, comprando los congresistas. ¡Qué horror! De esta manera, doctor Fernando, se destapa el entramado de corrupción más grande de la historia del país. No solamente se trata de los 46.000 millones largos, casi 47.000 millones de pesos que se robaron con la adquisición de los carrotanques en La Guajira desde la Unidad de Gestión del Riesgo, sino que se trata... Eso terminó por ser lo que llaman la puntica del iceberg. Lo de ¿no? menos, sí. Sí, claro. ¿Y en dónde están los carrotanques y para qué están sirviendo y qué está haciendo la fiscal general de la Nación? Señora fiscal, compraron 40 y tantos tanques que no servían para nada, que no se pueden utilizar, que se están perdiendo. Eso es un delito. ¿Usted qué está haciendo, señora fiscal? Fuera de taparle la espalda a quien la hizo elegir. ¡Qué horror, señora fiscal! ¡Qué vergüenza! ¿No le da pena? Las nuevas pruebas que surgen de todo esto, doctor Fernando, y es que son nuevas en cuanto a que conocemos el testimonio que Noticias Caracol ha revelado de la audiencia en la que se escuchó a Olmedo López, a Sneider Pinilla, ante los investigadores de la Corte Suprema. Indican que evidentemente se involucra al ministro Bonilla, el ministro de Hacienda de Colombia, de una serie de reuniones y de chats con su asistente María Alejandra Benavides, que tienen que ver con la entrega de contratos por 92.000 millones de pesos. Uno para Carmen de Bolívar, otro para Cotorra en Córdoba y otro para la zona del río Bojaba en el departamento de Arauca. Esto es parte de lo que ha dicho los chats que hay entre Sneider Pinilla, los funcionarios de gobierno de Gustavo Petro. Gobierno de Petro y Petro que ha dicho que esto del escándalo de la unidad de gestión de riesgo no es otra cosa que una estrategia, una fake que llama Gustavo Petro para desviar la atención de los grandes logros del gobierno del cambio en 2 años. Escuchemos y veamos parte de ese reporte de los chats. Bienvenidos a la edición central de Noticias Caracol. La unidad investigativa de Noticias Caracol tuvo acceso a los chats que le entregó a la justicia Sneider Pinilla, ex subdirector de la Unidad de Gestión de Riesgo y hoy testigo en el más grave escándalo de corrupción que salpica al gobierno de Gustavo Petro. Pues esas conversaciones revelan la estrategia que presuntamente dirigió el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, para comprar votos en el Congreso. Varios de esos chats son del propio ministro Bonilla con Sneider Pinilla. También en esos chats que ustedes están viendo se leen conversaciones de Pinilla con la asesora del ministro para que les cumplieran a los congresistas supuestamente beneficiarios de contratos que superan, escuchen bien, los 92.000 millones de pesos. Incluso la asesora del ministro de Hacienda le entregó a Pinilla los contactos de los congresistas elegidos y este les ayudó a redactar las propuestas para asegurar esos desembolsos. A juzgar, Malú, por lo que ustedes van a ver a continuación, el rol del ministro Bonilla en este entramado parece mucho más comprometedor de lo que hasta hoy se había conocido. Sneider Pinilla Álvarez, protagonista del escándalo de corrupción en la Unidad de Gestión de Riesgo, le entregó a la justicia las pruebas que, según él, salpican al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, y a 5 congresistas y un excongresista en una presunta operación de compraventa de apoyos políticos del gobierno a cambio de contratos públicos.
Conversaciones de WhatsApp, registros de llamadas, documentos cruzados y la bitácora de este zarpazo a los recursos de la nación ya están en poder de las autoridades. Hice parte de una estructura criminal en la cual yo fui testigo directo de los dineros que le entregamos a algunos congresistas en el país. Pinilla, ex subdirector para el manejo de desastres, le narró a la Fiscalía la génesis de este nuevo capítulo de corrupción que se suma al contrato amañado de los carrotanques en La Guajira por casi 47.000 millones de pesos, que apenas fue la punta del iceberg en este expediente. Todo empezó, dijo. Bueno, Este es el escándalo, doctor Fernando. Escándalo que involucra a más de 9 congresistas, entre los que se ha mencionado, por supuesto, entre otros, Wadid Mansur, que es el presidente de la Comisión de Acusaciones en la Cámara de Representantes. Wadid Mansur ha dicho que él es inocente, que no tiene nada que ver en todo esto, pero hay otros congresistas mencionados, como Julio Elías Chagui, senador, Juan Diego Muñoz Cabrera, Juan Pablo Gallo Maya, Karen Astrid Manrique, Julián Peinado Ramírez, Iván Leonidas Name, bueno, ustedes ya saben, pues Iván Name, el presidente del Senado de la República, y por supuesto Andrés Calle, el que fuera presidente o que será presidente hasta el 20 de julio de la Cámara de Representantes. Y es que llama la atención que muchos de los mencionados en todo esto, doctor Fernando, fueron los primeros en decir sí a el aumento del cupo de endeudamiento de Colombia en 17.000 millones de dólares. Eso hace parte de toda esta investigación. Óigame, además, esos 3 contratos que se repartieron para la costa atlántica no eran contratos para controlar el río, para impedir las inundaciones. ¿No eran para eso? Pues entre otras cosas, claro, eran obras de mitigación para enfrentar los fenómenos. Sí, señor. Bueno, claro. Bueno, y tuvimos las terribles inundaciones sin que hubiera un ladrillo, sin que hubiera un saco de arena, sin que hubiera nada para impedirlo. La gentecita que perdió su tierra, que perdió su ganado, que perdió su vida, que perdió sus sembrados, será consciente de que eso lo perdió porque la plata que había para tratar de controlar el río se la robaron para comprar la voluntad de congresistas y para conseguir las mayorías de Petro en el Congreso. ¿Lo sabrá esa gente? Esperemos que lo sepan, doctor Fernando, porque la forma de castigar esta, perdóneme la expresión, esta vagabundería desde el gobierno Petro es con los votos. La gente tiene que pronunciarse. Y porque es que lo que hay desde el gobierno Petro en este momento son la defensa de Ricardo Bonilla y de Gustavo Petro. Ricardo Bonilla escribió en las últimas horas a través de su cuenta de Twitter lo siguiente: afrontaré con respeto por la justicia cualquier examen sobre mis actos oficiales. Mi inocencia, más allá de cualquier sombra de duda, prevalecerá con pruebas y argumentos que aportará mi equipo jurídico sin distraerme de mis verdaderas obligaciones. Es lo que ha dicho Ricardo Bonilla. Lo que dicen siempre los acusados. Después buscan un principio de oportunidad, después hacen cualquier cosa, pero empiezan por decir que son completamente inocentes. Pero ahí están las conversaciones, ahí están los contactos. Ministro, dele pena, dele vergüenza siquiera. Por Dios, el ministro de Hacienda de Colombia comprando de esa manera la voluntad de los congresistas para conseguir mayorías en el Congreso. Esas son las mayorías de Petro en el Congreso. Qué horror, por Dios, qué horror. Bueno, esto es lo más vergonzoso y lo más grave que ha pasado en Colombia en muchísimo tiempo. El escándalo, doctor Fernando, solamente de unidad de gestión del riesgo. La pregunta es, ¿qué está pasando en otros ministerios, en otras direcciones? ¿Qué está pasando en el DPS, por ejemplo? ¿Qué está pasando? Lo dijo el periodista de Caracol. Lo de los carrotanques es la punta del iceberg. Por ahí empezó, para que sigamos averiguando qué pasa en la unidad de gestión de riesgo y en los demás ministerios. Se están robando la plata y Petro habla de sus realizaciones en estos 2 años. Y es que ¿Conoce alguno una realización? ¿Conoce alguno una realización de Petro? No, pues una obra pública. En 2 años se lo ha pasado diciendo que le han hecho golpe blando, fake news, y no ha hecho otra cosa que echar discursos, doctor Fernando, delirantes. Y hablando del tren, claro, delirantes, como nos lo demostró el ingeniero Avizambra hoy. Es que el ingeniero Avizambra puso las cosas en su sitio. Gustavo Petro, ¿usted se da cuenta?
usted se da cuenta de los costos, usted se da cuenta de la imposibilidad que Colombia tiene de competir con el Canal de Panamá, que es lo que usted quiere, o de llevar un tren entre Buenaventura y Barranquilla. No ha construido 1 kilómetro de tren y mire lo que está proponiendo. ¿A qué costos? ¿En qué condiciones? No dicen una sola palabra de más. Esa es la realidad. Y mientras esperamos respuestas de Gustavo Petro, sale con cosas traídas de los cabellos, como por ejemplo esta declaración que entregó ayer en medio de todo lo que había, el ruido de la Unidad de Gestión del Riesgo, las declaraciones de Pinilla, de Olmedo López, que no pueden olvidar. Olmedo López, que lo que han venido revelando hizo parte del M-19. Es otro de estos amigos de aventura revolucionaria de Gustavo Petro, de aventura guerrillera. Y fue Gustavo Petro el que le impulsó al Senado de la República. Claro, con Clara López, pero por supuesto, con todo el pacto histórico. Y hoy dice el señor Gustavo Bolívar, que es el director del DPS, cosas como esta que le voy a mostrar en pantalla. Y uno dice, venga, de verdad, así estamos, que ya nos queremos sacudir de cualquier manera de la responsabilidad que tienen este gobierno de este funcionario. Escribió Gustavo Bolívar: hay que investigar cada declaración del confeso Ampón Olmedo López, que caiga el que tenga que caer. ¿Caerá el presidente Petro? Bueno. ¿Caerá el ministro Bonilla? Pero vea lo que dice más adelante. La participación del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, en el entramado de corrupción no le cabe en la cabeza a Gustavo Bolívar. Dice que eso no puede ser. Dice, a lo largo de su carrera, el ministro Bonilla ha demostrado ser un hombre íntegro, ético. Si los hechos dicen lo contrario, me tendré que retractar. Bueno, muy bien, que se prepare para la retractación. Señores, estamos en el caso más escandaloso de corrupción en la historia de Colombia. Fue más escandaloso el proceso 8000, porque Samper se hizo elegir con la plata del Cártel de Cali. Eso es escandaloso desde el punto de vista moral. Desde el punto de vista de las cifras no tienen nada que ver. Los robos en el gobierno de Gustavo Petro han sido los robos que no se produjeron jamás en la historia de Colombia. Este es el gobierno más corrupto que el país ha tenido en el siglo XX y XXI. Bueno, para que hablemos de atrás, porque no se puede hablar de atrás. Es una historia distinta a la nuestra. Pero no se preocupe que el gobierno Petro ya tiene listas, doctor Fernando, 50 millones de pesos que se está gastando. Yo sé que suena poquito el dinero, suena poquito, para muchos sonará poquito. 50 millones de pesos que se van a gastar en unos contraticos para hacer unas monedas conmemorativas y medallas de reconocimiento para ilustres visitantes que vengan a hablar con Gustavo Petro. Qué horror, qué horror. Bueno. Ese es nuestro país, queridos amigos, y ese es el que tenemos que defender. Y así nos despedimos de ustedes hasta mañana, porque los estamos esperando mañana a las 6 en punto de la mañana, cuando regresaremos, Dios mediante. La familia Ramírez duerme tranquila, porque su techo está bien hecho. Bien hecho como las cubiertas Acesco. Por su doble capa protectora, son ultra resistentes a la corrosión y al paso del tiempo. Para que tu techo quede bien hecho, exige calidad Acesco. www.lahoradelaverdad.com.co. Escúchenos desde cualquier parte del mundo a través de nuestra página de internet. Opinión, deportes, cultura y entrevistas. Visítenos y participe. www.lahoradelaverdad.com.co. Pase la voz.